Muy bien, em, muy bien. Bienvenidos a la sesión recuperativa, esta es la sesión número 4. Supuestamente la gente que no vino al laboratorio o la gente que quiere a lo mejor recuperar alguna nota o mejorar la nota de laboratorio 1, 2 y 3, pues puede hacer este laboratorio. Es decir, cualquiera lo puede hacer. Como se saben, reemplazará la peor nota. Muy bien, veamos de qué trata. Pues en primer lugar, bien, tenemos ahora que hacer un modelo donde consideraremos lo que se llama un conveyor o una cinta transportadora. Esto es bastante útil cuando quiero modelar, por ejemplo, entidades que se mueven de un punto a otro, pero con una cierta velocidad y además tenemos una capacidad de la cinta. Bien, eso es algo bastante típico de todos los entornos de fabricación. Bien, entonces los objetivos de esta sesión recuperativa será aprender a crear un modelo desde la vista de diseño, ¿vale? Aprender a crear entidades a partir de otras entidades, aprender a utilizar los conveyors y desplegar y entender el reporte de salida. Veremos que en esta sesión práctica recuperativa aprenderemos una manera adicional de cómo crear los modelos a cómo lo habíamos aprendido antes. Bien, entonces el modelo se compone básicamente de una entidad A, una entidad B, una entidad C y una entidad D. Dos buffers, una máquina tipo producción, un conveyor, una machine tipo assemble, ¿vale? Y dos recursos. Bien, entonces este es medianamente el esquema que nosotros tenemos que hacer, es decir, tendremos una parte A, bien, que llega hasta el buffer 1, luego tendremos una máquina 1 en la cual vemos que hay un operario, bien, que tendrá un tiempo de setup, es decir, el operario cada vez que hay un cambio de operación tendrá que invertir un tiempo en la máquina 1. Luego la máquina 1 enviará partes a tanto B y C, a C1 y C2 correspondientemente, es decir que a partir de la parte o de la entidad A se creará B y C. Luego B, para llegar al buffer B2, irá a través de un conveyor, el que se llama C1. Luego la entidad C, para llegar a B2, irá a través del conveyor C2. Luego, cuando el conveyor transporta la parte B a B2 y cuando el conveyor C2 transporta la parte B a B2, pues en ese caso la máquina 2 hace un assemble o lo que se conoce como un ensamblaje, ¿bien? Y se forma por lo tanto la parte D. Bien, esto representa, por ejemplo, cuando tenemos a lo mejor un palet del cual sacamos varias partes, las queremos procesar de una manera diferente y luego tenemos que volver a juntarlas por algún proceso particular. Por ejemplo, queremos juntar tornillos con tuercas o por ejemplo queremos ensamblar las partes de un vehículo o de un objeto electrónico. De acuerdo que en algún minuto se requieren tratar de forma separada, pero ahora tratan de forma en conjunta al final. Al mismo tiempo, veremos que la máquina 2 también considera un operario 2 y también tendrá su tiempo de setup. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues en el modelo de witness, bien, en el modelo de witness tenemos que crear el modelo, ¿de acuerdo? Esta vez, como les comentaba anteriormente, utilizaremos una opción diferente, que es crear el modelo a través de una vista gráfica o de diseño, que se conoce. Bien, entonces para eso, tengo abierto witness aquí a la derecha, tengo que irme al menú View. Bien, entonces en el menú View voy a ver que tengo un elemento que se llama Designer Elements. Bien, entonces le doy clic ahí. Bien, ahora, como pueden ver, aquí aparecen varios elementos, ¿de acuerdo? Que son los elementos básicos que trae Witness de forma completa. No obstante, si estos elementos aquí no aparecen, pues tienen que hacer doble clic sobre el modelo, ¿vale? O sobre esta pestaña y tienen que hacer clic en Load Designer Group, right? Y aquí, bien, si clic ahí, pues tendrán que irse a la pestaña que tenga en este caso todos los puntos .des, bien, esos puntos .des que ven ahí, pues son todos los elementos de diseño que Witness trae consigo, bien, de común, podríamos decir que se encuentran donde está donde está instalado Witness, en la carpeta de instalación de Witness, ustedes tienen que buscar estos archivos .des, ¿de acuerdo? Bastante sencillo. Yo no lo voy a hacer porque ya están instalados, ¿bien? Entonces aquí pueden ver que en el PowerPoint de la izquierda le estoy diciendo que
tendremos que instalarlos. Bien, en este caso en el PowerPoint no lo estaba, entonces aquí yo les explico cómo se hace. Entonces básicamente aquí ustedes señalan que quieren el Load Design Group, se van a la carpeta correspondiente, bien, en este caso Lanner, donde sea, Witness 13, Startup en inglés, es decir, aquí están lo que son las descripciones, y aquí están todos los ficheros, los archivos con las descripciones. Bien, entonces hacen clic, seleccionan lo que ustedes quieran, en este caso nosotros utilizaremos el Basic, ¿vale? Y el de Transport, ¿vale? Pero ustedes pueden agregar todos los que quieran. Aquí dice, ¿ves? Tienes Basic y Transport. Bien, hecho esto, bien, entonces tenemos todos los elementos, bien, tenemos todos los elementos que están definidos aquí, bien, y entonces ahora, bien, todos los elementos que están definidos aquí, bien, y ahora tenemos que arrastrar hacia la pantalla, bien, voy a tratar de achicar un poco esto para que se vea mejor, un poco, por ahí medianamente, ¿no? Tengo la pantalla reducida para poder hacer el video, pero yo creo que esto se verá bien. Vamos a ver, tratar de aquí de achicarlo un poco de antemano para que no se vea tan grande, ¿no? Por lo que es. Bien, entonces, ¿qué dice el modelo? ¿Vale? Pues el modelo nos dice básicamente que tenemos que crear 4 entidades, 2 buffer, 2 machine, 2 conveyor y 2 recursos. Bien, pues tenemos que encontrar dónde están los labels, dónde están los conveyors, bien, dónde están los machines, los buffers y las entidades. Obviamente las entidades están aquí. Bien, entonces yo para crearla, como dice aquí en el PowerPoint, bien, aquí en el PowerPoint nos dice que tenemos que arrastrar. Bien, entonces vamos a arrastrar todos los elementos hasta crear todo lo que se nos pide. ¿Vale? Si recordamos, son 4 partes. Bien, entonces esto lo arrastro. Entonces tengo parte 1, voy a agrandarlo un poco. Por ahí creo yo. ¿Vale? Luego hacemos la parte 2. Luego hacemos la parte 3. Luego hacemos la parte 4. Bien. Entonces sabemos que una de estas, ¿vale? Una de estas va a ser activa, de tipo active, y la otra va a ser pasiva. ¿Vale? Lo sabemos porque a partir de A se crea B, ¿vale? Y a partir de B y C, bueno, a partir de A se crea B y C, y a partir de C, de B y C, pues creamos D. Bien, eso lo sabemos del problema. Bien, así que podemos revisarlo nuevamente, ver más atrás. Bien, entonces la figura, eso es lo que yo sé. Bien, entonces yo creo básicamente estas entidades. ¿Ven? Yo les puedo cambiar el nombre inmediatamente, hacerle doble clic. Esta es la parte A, ¿vale? Y esta parte va a ser activa. No sé cada cuánto llega, pero más o menos es así. ¿Vale? Luego esta va a ser la tipo B. Esta es pasiva porque se crea dentro del modelo. Luego tenemos la parte C, que también es pasiva. Bien. Y luego, obviamente, tenemos la parte D, que también es pasiva porque se crea dentro del modelo. Bien, básicamente eso. Luego tenemos un buffer. Bien, el buffer simplemente lo arrastramos de aquí a aquí. Bien, el asunto que hay que tener claro con esto, bien, es que esto es un objeto. Bien, o sea, está lo mismo donde yo agregue el lugar del buffer. Bien, es decir, no es que esto tenga un orden en concreto. De hecho, no tiene ningún orden. De hecho, el orden en el que estoy yo en este minuto, dejando los componentes en la parte gráfica, tiene cero relevancia, porque como ustedes han visto de las sesiones anteriores, todo va en cómo yo defino el detalle de cada elemento. Bien, entonces luego agregamos la machine que está aquí. Bien, pues está aquí. Bien, solamente esto es algo gráfico, aún no lo he definido. Bien. De hecho, si por ejemplo, si quieren ir aquí al dibujo, como está aquí, por ejemplo, bien, se ve así básicamente. Luego tengo que agregar 2 conveyors. Los conveyors, si no lo tienen aquí en la parte básica, están en el transport. ¿Vale? Entonces aquí dice, si no me equivoco, sí, solo por revisar una cosa, sí que hay de varios tipos, pero sí es eso. Sí, sí, sí. Bien, ahí está. Como pueden ver, ahí está el conveyor. ¿Lo ven? Conveyor. Entonces tengo 2 conveyors, entonces voy a agregar uno. Bien, no hago nada más que eso, simplemente lo dejo así. Gráficamente está ok. Y agrego el otro conveyor que está aquí.
Bien. Luego dice que se va a un buffer. Voy a dejar un poco más ordenado. Más abajo. ¿Vale? Luego dice que se va a un buffer. Un momento. Se va a un buffer. ¿Vale? Donde va a llegar B y C. Y finalmente llegamos a la machine 2, que es la que va a juntar las piezas B y C. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, finalmente, de acuerdo a lo que se ve en el modelo, tenemos labors o recursos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente vamos a hacer lo mismo, pero vamos a agregarlo en un lugar gráfico, de modo que se note. Bien, recuerden que también el labor donde está ubicado da lo mismo, porque en el fondo alguna máquina o alguna actividad lo va a llamar. Bien, entonces, gráficamente, apenas alguien se necesita, en el fondo el recurso aparece. Bien, podría no aparecer gráficamente el inicio, pero luego se verá de todas maneras. Bien, entonces veamos cómo se llama esto. Por ejemplo, este buffer es B1. Entonces B1. Clic, OK. Esta máquina es M1. Bien. El operario es OP1. Luego veremos los detalles del operario. Este conveyor es C1. Bien, de momento solamente estoy dándole los nombres a cada elemento para, para que luego cuando ya esté definiendo el detalle, que es la parte importante, bien, me acuerde. B2. Tenemos M2. Y OP2. Bien, entonces ahora básicamente lo que tengo yo que hacer es definir toda la lógica. Bien, entonces, ¿cuál es la lógica? Bien, como vemos aquí, entonces tenemos que la entidad A es de tipo activa, como sabemos, dice que llega cada 10 minutos, el otro es de 1. Bien, entonces la entidad A llega cada 10 minutos. De momento no tenemos definido los minutos, pero el otro es de a 1. Bien, y obviamente se va, ¿vale? Hacemos un push inmediatamente to B1. Validamos, está OK, bien, OK. Luego dice que entidades B y C son pasivas, perfecto. La máquina M1 y M2 son del tipo producción y assemble, ¿vale? Con tiempos de ciclo 5 y 10 respectivamente. Es decir, la máquina, em, la máquina M1, ¿vale? Tiene un tiempo de ciclo de 5, dice. ¿Vale? De 5. Obviamente esta máquina hace un pull desde B1. ¿Vale? Pull desde B1, pull from B1. Bien, validate. Bien. Y bueno, ya veremos, porque separa, ¿no? Separa. Bien. Y luego dice que la máquina M2 tiene un tiempo de ciclo de 10 y esta es de tipo assemble, dice. Assemble, ¿vale? Vamos a dejarlo así de momento. ¿Vale? Y la máquina M1 es tipo production, produce algo. ¿Sí? Production, momento. Bien, ahí estamos. Luego dice recursos 1 y 2 utilizan M1 y M2 por el tiempo de setup 3 y 1 minutos. Bien, entonces tenemos por ejemplo la máquina M1, dice que tiene un tiempo de setup aquí. Bien, entonces vamos a agregar el recurso que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a ponerle setup op1, ¿vale? En el menú de operaciones. Bien, cada vez que por ejemplo tenemos que definir la operación, por ejemplo, al primer instante, por ejemplo, tengo todos estos, por ejemplo, menú de operaciones cada vez que se utiliza el recurso. Bien, imaginas todo en el primer instante, pero bien, labor rule, vamos a seleccionar quién es el operario. Si eso le ponemos el op1. Validate, perfecto. Y el tiempo de setup, pues dice que es de 3 minutos. OK, bien. Y la máquina 2 es de 1 minuto y ocupa el op2 cada vez que hacemos un setup.
Bien, entonces agregamos en este caso, vamos a darle aquí setup op2, número de operaciones, inicio de la operación. Bien, vamos a asignarle entonces ahora quién va a ser la persona que lo va a usar. Va a ser entonces, sabemos que es el op2, lo sabemos, pero podemos también seleccionarlo de aquí mismo. ¿Vale? Bueno, en este caso no lo utilizaré porque estaría creando uno nuevo. Bien, entonces hago op2, validate, ok. Bien, y el tiempo de ciclo en este caso es de 1 minuto. Perfecto. Entonces es un poco el detalle. Entonces dice de la entidad A se crean entidades B y C en M1. De las entidades, de las entidades B y C se crea una entidad D. Bien, entonces básicamente eso es lo que ocurre. Entonces, ¿ves? Ese será el modelo. Bien, entonces aquí yo te digo, por ejemplo, en la máquina M1, que es production, ¿vale? Voy a crear una y la siguiente parte se va a llamar C. ¿De acuerdo? Entonces luego yo aquí en Action on Finish, ¿vale? En Action on Finish tengo que definir algo, ¿bien? Porque es decir, la entidad que se crea tiene un código. Entonces ese código Witness tiene que conocerlo. Entonces simplemente le digo que si el tipo, ¿vale? Si el tipo de entidad, ¿vale? Es igual a A, entonces que la cambie, ¿vale? Que la cambie todas a B, ¿bien? En otro caso, bueno, y en ese caso la descripción la cambia a B. Finalizamos el ciclo if, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que todas las entidades que se separan crea una a partir de la que existe y la que existe también existe, es decir, no es que se elimine, ¿bien? Entonces cuando se crea una más. Como creamos una más, que es la C, la A que se mantiene la transformamos en B, para tener B y C. ¿Bien? Está validado. Perfecto. Y obviamente tenemos que esto enviarle a una parte. Entonces, ¿dónde la enviaremos? Pues tenemos que enviarla entonces el wait, ¿vale? En este caso va a ser al push, ¿vale? Vamos a hacer un push B, ¿vale? To C1, ¿bien? Coma C to C2. Está validado, entonces Witness sabe que las que son tipo P las envía a C1 y las que son tipo C las envía a C2. Ok. De hecho, si se fijan, él ya lo hace automáticamente, le dice que se vaya a la parte de atrás, es decir, va a entrar al principio de la parte de atrás y sale la parte de adelante, como ocurre en cualquier conveyor. Ok, estamos en la conexión. Entonces, luego, obviamente, definimos los recursos, que eso ya lo hicimos. Bien, dos. Bien, luego los conveyors. Bien, pues lo que tenemos que hacer es hacer unos ajustes, por ejemplo, el tiempo, ¿vale? Va a ser en este caso 1, bien. El largo está bien, ¿vale? La capacidad también, la cantidad que puedes tener, bien, el largo. Bien, tenemos esto mismo, index queen, ¿vale? Y ya está. Vale, ahora un momento, en este caso por ejemplo, en este caso como las entidades las manda, ¿vale?, la máquina, entonces simplemente esperan, ¿bien? Pues está el wait. Pero el to, ¿vale? Ella se va a ir obviamente a B2, ¿sí? Porque eso es lo que hace. Validamos, ok, básicamente eso, ¿bien? Eso definimos básicamente el conveyor. Probablemente ustedes tienen otros elementos que si en algún minuto o en algún futuro quieren em, quieren hacerlos útiles, pues pueden investigar las ayudas o los manuales que hay disponibles. Bien, fase 2 es lo mismo, entonces definimos esto como 1, bien, y 2 obviamente va a ir a push to B2, bien, validamos, ok, ok, bien, estamos aquí en B2, bien, entonces en B2 algo tenemos que hacer, bien, obviamente
B2 simplemente recibe, bien, entonces la máquina M2, ¿vale? Ahora M2, lo que va a hacer ahora, va a ser que es una máquina de tipo assemble. Entonces al hacer assemble, es decir, que ensambla, bien, pues para saber de dónde saca las partes, si yo le digo push desde B2, lo que va a hacer es que va a sacar lo que sea y no las va a juntar definitivamente. O sea, o puede incluso que haya más de... Es decir, yo quiero que la máquina M2 junte una B con una C para hacer una D. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el modelo en el fondo, espera que hay una B, la toma, luego espera que hay una C y entonces la toma, porque si no puede tener dos B, tres C al mismo tiempo y si no lo hacemos bien, pues puede juntar Cs con Cs o Bs con Bs y no lo vamos a saber. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues escribimos simplemente una secuencia que se llama sequence, ¿vale? Barra, hacemos un wait, esperamos que haya un B, ¿vale? Que salga out of B2, ¿vale? Y queremos que cuando salga la primera, ¿de acuerdo? Cuando salga la primera. Entonces, este símbolo, vale, cuando salga la primera. Entonces, por ejemplo, a ver, cuando salga la primera entidad. Bien, entonces bajo así de momento, tenemos esto, 1, coma, C, out, of, B2. Bien, 1. Yo quiero validar esto, me lo valida, le doy clic OK, ¿vale? Lo vuelvo a mirar, por ejemplo, ¿ves? Y me aparecen esos símbolos que necesito. Entonces, vamos a dejarlo así más ordenado, así, ¿vale? Si no les aparece el símbolo en su teclado, pueden hacerlo de esa manera y les va a aparecer igual. Entonces, así les queda igual que la figura. Validamos, estamos en OK. Entonces, estamos diciendo que vamos a hacer en secuencia, vamos a tomar uno de 2, un B de B2 y un C de C1. ¿Ok? Ok, un momento, bueno, casi. Entonces luego y finalmente, ¿qué hacemos? Estamos al final del proceso. Entonces obviamente tenemos que crear la parte D. Entonces al final, bien, entonces nosotros lo que simplemente le decimos que todas las que junte, porque crea una nueva, bien, crea una parte nueva. Bien, entonces le decimos que todas las cambie, o sea, change all to D. Bien, y la descripción para efectos prácticos del modelo, que son las variables internas, pues decimos que la descripción va a ser igual a D. Bien, una cosa más que nos falta es que la entrada va a ser 2, es decir, va a esperar a que entren 2. Cuando es 1, es decir, entra una y procesa. Ahora entra una y entra otra y son 2, pues entonces la procesa. Bien, ahora, ¿por qué entonces hicimos este sequence? Porque va a entrar una que va a ser B y la siguiente que viene tiene que ser C, es decir, va a buscar en el buffer cuando haya un C para poder tomarla, si no tiene cero sentido, ¿no? Si no va a estar juntando de la misma pieza, ¿bien? Y obviamente finalizamos el modelo, ¿vale? Haciendo, por ejemplo, un push to chip. O, por ejemplo, en realidad yo creo que es más interesante, antes de hacer eso, vamos a agregar otro buffer, ¿bien? Para que podamos ver un poco la cola de salida, si no, no la podremos ver. Entonces crearemos un buffer ficticio en cierta manera. Bueno, por aquí. Ahí. Vamos a crear un buffer ficticio. Aquí. Voy a llamarlo efectivamente así, un buffer ficticio. Una buffer ficticio. Bien, o sea, así. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a ocurrir es que ese buffer se va a llenar infinitamente. Bien, entonces esta máquina 2 va a hacer un push al buffer ficticio. Tenemos entonces push to buffer ficticio. Validamos. Estamos en OK. Bien, estamos en OK. Bien, entonces el modelo básicamente está listo. Bien, lo que hemos hecho, la verdad es que hemos creado un tipo de modelo que es bastante simple de hacer. Bien, pero es importante tener en cuenta de que los elementos que estoy dibujando aquí gráficamente no tienen nada que ver a la realidad, es decir, pueden estar en cualquier parte, ¿de acuerdo? En cualquier parte puede estar el modelo. Y dado que eso es así, pues entonces hacerlo gráficamente, en algunos casos, cuando el modelo es muy grande, es posible que sea
un poco tortuoso. Por eso es que hemos aprendido en la parte inicial cómo crear un modelo de un punto de vista más inteligente, es decir, desde el punto de vista de los objetos. O sea, ustedes podrán ir modificando el modelo cada vez que quieran. Cuando crean el modelo gráficamente, pues por lo general están muy limitados por la parte gráfica. Entonces, por eso, pero en este caso era para añadir un poco esta parte adicional. Bien, obviamente yo a las entidades, por ejemplo, yo les puedo dar clic derecho y puedo definir cómo será su display. Bien, por ejemplo, puedo definir yo, por ejemplo, em, bueno, en este caso se crean todos los elementos. Puedo definir, por ejemplo, el estilo. Bien, lo puedo definir aquí. Por ejemplo, en este caso está así. O puedo simplemente puedo utilizar la descripción, que será la letra. Bien, entonces vamos a hacer que sea la letra. Bien, el color de la letra, por ejemplo, puede ser azul. Bien, azul. Negrita, por ejemplo, puede ser también. A ver si funciona. Sí, bold es el negrita. Y vamos a hacer un poquito más grande, 12. ¿De acuerdo? 12, ok. Entonces le damos a Update. Bien. La siguiente, que es la B, clic derecho. Bien, sorry. Aquí está, que es clic derecho. Uy, no deja. Perdón, no he cerrado la. Bien, ahora sí. Eso es importante. Se nos podría cerrar la ventanita. Display. Entonces le doy Update, Style, por ejemplo. Y voy a hacer una descripción. No quiero que sea un icono, sino que sea una descripción. Otro color. Por ejemplo, yo que sé, café. Bien, vamos a pedir un poco el tamaño, 12 y negrita. Ok, update. Bien, este otro, te voy a cerrar acá abajo. Recuerden, también puedo hacer clic derecho aquí a la izquierda. Display. Un momento. El problema es a la izquierda, que no reconoce la figura que existe. No obstante, si la hago aquí en el propio lugar, sí que lo reconoce. Entonces inmediatamente estoy actualizando en vez de crear algo nuevo. Entonces voy a elegir, por ejemplo, nuevamente 12 y negrita. Y el color, por ejemplo, puede ser el color, por ejemplo, un verde. ¿De acuerdo? Un verde. Ok. Un verde. Y update. Bien, solo quizás por el riesgo de que no se vea mucho, pero bueno, no importa. ¿Vale? Y luego obviamente vamos a definir las partes D, que son las que quiero ver. Quiero ver si son las que efectivamente ocurren, entonces se las voy a dejar en un color rojo. Display. Update style. Description. Color. Rojo. ¿Sí? Tengo azul, café rojo, sí, de acuerdo. Rojo. Y negrita 12. Muy bien. Update. Bien, entonces lo siguiente que tenemos que hacer, no tenemos que olvidarnos, es de guardar nuestro modelo. Un Save As. Por ejemplo, puedo tener el escritorio. Cualquier cosa. O por ejemplo decir... a ver, déjame una cosa. Una cosa... un nuevo directorio, una carpeta. Será sesión 4. Será ejemplo sesión 4. ¿Vale? Básicamente eso. Y guardamos. ¿Qué más nos dice la transparencia? Solo por revisar. Pues nos hace un par de preguntas, que son las que hay que responder. Bien, entonces ustedes tienen que obviamente enviar todos los modelos, tienen que enviarlo a las ayudantes correspondientes. Bien, otra cosa que vamos a hacer, por ejemplo, en modelo, como por ejemplo, tenemos el clock, vamos a ver que sean minutos. ¿De acuerdo? El modelo, por ejemplo, lo vamos a ejecutar, por ejemplo, por 1000 minutos. Bien, entonces tenemos que activar el reloj. Y también vamos a activar la velocidad, a ver qué ocurre. Bien, entonces guardamos esto y ejecutamos el modelo. Voy a hacerlo un poco más grande para que se pueda ver mejor. La verdad que la pantalla está un poco pequeña, voy a agrandarlo un poco. Ahora, ya que cómo está construido, creo que nos vendrá bien
ver un poco más grande el modelo. ¿Ya? Básicamente eso fue lo que hicimos. ¿Vale? Bueno, esto ya no lo necesito. Puedo quitar. Esto voy a agrandarlo un poquito. ¿Vale? Y para que se vea un poco mejor cómo funciona. Básicamente eso es lo máximo, creo. Un poquito más. Ahí, un poquito menos. Bien, entonces ahí está todo. Bien, está la parte A, B, C, D, será como se verán. Se espera que salga una. Lleguen aquí A, salgan B, salgan C, por aquí vayan B, por aquí vayan las C, se junten aquí y aparezca una fila de D. Bien, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? El modelo aparentemente funciona correctamente. ¿Sí? Entonces tenemos al final las T. Probamos velocidad a esto para ver cómo ocurre. Entonces esta es una manera interesante de cómo pueden crear un modelo y espero que les sirva de utilidad.